Muy buen día, estimados hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de las iglesias y congregaciones amigas que a esta hora de la mañana ya están en sintonía. Se comunican a través de Facebook, de la aplicación y de YouTube para estar en este programa que hemos preparado para esta mañana del domingo 30 de mayo del 2021. Otro mes más que se va, el quinto mes del año. Gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estar aquí todos reunidos como iglesia, ustedes y nosotros, pero también desde luego lamentando mucho lo que viene sucediendo en nuestro país, no solamente por lo del COVID-19, sino también por las víctimas de estas manifestaciones que lamentablemente pues han arrojado un saldo económico, humano, triste, de verdad que sí. La misericordia del Señor esté con todos, con este país que está sufriendo tanto, tanta violencia, tanta depresión, tanta desilusión, tanto llanto, injusticia, hay de todo. De ahí que como iglesia debemos permanecer unidos, presentando el Evangelio de la salvación, ya que es lo único que cambia vidas, que cambia corazones, es lo único que nos dará paz al corazón. Y pronto regresará Jesucristo por segunda vez a la tierra, trayendo justicia y paz para todos. Pero entre tanto llega, seguiremos predicando su palabra y llevando el Evangelio a toda criatura. Bienvenidos todos nuestros amigos y hermanos en Cristo por fuera del país, en diferentes partes del planeta donde pueden ver este espacio en sus correspondientes horarios. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Estamos también saludando a todos nuestros familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia. Todos bienvenidos y aquellas personas, usted, amigo o amiga, que aún no ha tomado una decisión por Jesucristo, pero que está atento a estos programas y entre semana, los invitamos para que hoy sea un domingo de salvación, un 30 de mayo con Jesucristo en el corazón. Le pueden decir al Padre que aceptan el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que se acerca a Él, y que esa sangre en la cruz limpia de pecado, pasado, presente y futuro, a todo el que acepta ese sacrificio. Y es un ofrecimiento completamente gratis de parte del cielo para todo el que quiera aceptarlo. Hoy es el día. Dígale al Padre que acepta lo que sucedió en el Calvario y salvo será. Esa es la salvación, completamente gratis. Bueno, entonces seguimos cuidándonos, siendo prudentes. Sabemos del peligro, no podemos obrar como simples, como necios, sino como sabios. Sabiendo que hay peligro, debemos cuidarnos, usar los elementos de seguridad que son necesarios en esta pandemia, que cada día está cobrando más víctimas en el mundo y también aquí en nuestra ciudad Fusagasugá, donde el contagio es grande y también constantemente están muriendo personas todos los días. Mueren personas acá. Por ese motivo advertimos, recomendamos que estemos siempre usando los elementos de seguridad y el distanciamiento en los lugares públicos. Eso también ayuda en la mitigación de esta pandemia. Bueno, queridos hermanos, ahora veamos quiénes están de cumpleaños. Este martes cumpleaños Ernestina Lazo. La estamos saludando a nuestra hermana Ernestina y el miércoles Valentina Mayorga. Ella es hija de nuestra hermana Constanza. Valentina también está de cumpleaños y el viernes Tatiana González. Ella es hija de nuestros hermanos Gabriel González y Nidia Moreno, que a propósito siguen su recuperación del tratamiento. Y seguimos orando por todos los hermanos que vienen en tratamiento médico y Dios está contestando. Y Él, ya sabemos hermanos, Él contesta con milagros, con sanidades, con medicina, con la ciencia. Dios sabe cómo lo hace, pero sabemos que Él está respondiendo. Seguiremos orando. No bajemos la guardia. Al final oraremos por todas estas peticiones que el Señor conoce y que ustedes están enviando constantemente para que nosotros las difundamos, para que oremos todos y que nuestro amado Señor, Él se encargará del resto. No olvidemos estar enviando a la aplicación
que aparece en sus monitores para que otras personas escuchen el Evangelio, ese Evangelio de la salvación que es nuestra gran preocupación, empezando por el hogar. Empezando por nuestro hogar, cumplimos con la gran comisión que nos ha dejado nuestro precioso Salvador Jesucristo. No dejen de compartir la aplicación y gracias por su sintonía. Está interesante la lectura de la Biblia todas las mañanas a las 5 en punto. Nos estamos encontrando a través de internet, un grupo de amigos, y ya estamos en el primer libro de Samuel. Ya estamos terminándolo casi. Y vamos a seguir con la ayuda del Señor porque hemos aprendido a montones, como se dice, gracias al Espíritu Santo que nos está enseñando. En esta mañana estamos saludando como todos los domingos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano John Cruz para la lectura de la palabra. Saludamos a su esposa Jacqueline Ospina y a sus hijas Sofía y Alejandra. Bienvenido, hermano John, con la palabra. Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos, cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos seguir contactándonos, saber de nosotros a través de estos medios. Pues gracias al grupo Mensaje de Libertad, gracias también al trabajo del hermano Jorge haciendo dos programas entre semana y por el servicio de los domingos, porque aún nos enteramos de esas necesidades que existen y pues podemos unirnos en oración, en clamor por cada una de esas peticiones, por salud nuestra, de amigos, de familiares que están atravesando por el COVID, también por fortaleza a varias familias que han perdido seres queridos y por ayuda en todas esas necesidades, por la enfermedad, por las dificultades sociales que existen, las dificultades económicas y también porque pues el tiempo que vivimos hoy, pues el Señor nos está uniendo para que también clamemos por la difícil situación de nuestro país. Lastimosamente ha llevado a muchas muertes, hay un gran descontento social y lastimosamente pues la autoridad no ha respondido creo, a mi parecer, de manera correcta y bueno, solamente es que sabemos que están nuestras naciones, están en manos del enemigo. Él es el que se ufana y tiene en control hasta los gobiernos de este mundo, dictando leyes injustas, actuando de manera perversa, quizá cruel. Y debemos estar orando, clamando porque el Señor pues sensibilice a estas personas, les guíe hacia la verdad, a conocer a Cristo como Señor y Salvador, a ellos, a las autoridades, pero también a nuestros amigos, vecinos, compañeros, a nuestra nación y naciones, que cada vez vemos en más dificultades y nuestra nación lastimosamente ha tomado un rumbo en el que cada vez más males se están sumando. Creo que nuestra nación es, bueno, hay todo tipo de desgracias y dificultades. El Señor nos está guardando, pero clamemos porque el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, aún mostrándonos estas cosas, nos sensibilice. Creo que ese es lo que el Señor está procurando en su pueblo, y es sensibilizarnos ante tanto dolor, sensibilizarnos para que seamos nosotros esos obreros que llevemos la palabra del Señor, esos hombres, mujeres, que vivamos de manera fiel, que vivamos con esperanza, con fortaleza, confiando en que el Señor nos conduce y nos lleva. Y bueno, con relación a este tema, hermano Jorge ha preparado un tema y pues ha escogido
para que leamos, para que estemos atentos a una palabra que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Allí habla del reinado de Josías. Si recordamos este libro habla sobre las altas y bajas del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Eh, Lastimosamente se ha dividido, están los Israel y Judá y bueno, cada rey ha escogido seguir o no al Señor y entonces van en ese declive. Pero bueno, aparece este rey Josías y él, aunque es muy pequeño, él es instruido y teme al Señor y busca de él. eh, Destruye los lugares de idolatría, encuentran la ley, y esto es lo más importante, encuentran la ley y el pueblo la escucha, la sigue. Y pues eso creo que es lo que necesita, tiene gran necesidad el mundo hoy, nuestra nación, que la gente conozca de la palabra del Señor, conozca a Cristo como Señor y Salvador. Entonces vamos a la lectura, hermanos, recordándonos que debemos hacer esto. Gracias por orar unos por otros y estemos agradecidos. Creo que todos tenemos motivos de agradecimiento porque a pesar de todo el dolor, la miseria, las dificultades que vemos, el Señor nos está resguardando. Pero no seamos indiferentes. Bueno, dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Segunda de Crónicas 34. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas
todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías, y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, las cuales moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Jehová. He aquí que yo escogeré con tus padres, que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó a Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres,
todo el tiempo que Él vivió. Amén. Oremos, hermanos. Alabado Señor, gracias por tu misericordia, por ese amor tuyo tan grande que has tenido para con nosotros y para con la humanidad. Lastimosamente, Señor, como aquí en esta historia, Señor, la humanidad ha construido ídolos y ha seguido, Señor, su propio pensamiento, ha estado tras su propia mente carnal y se ha desviado, Señor, para no seguirte a ti, el único Dios verdadero. Han abandonado, Señor, tu ley. Y eso, Señor, ha producido, Señor, en el mundo, no solamente en nuestra nación, que la gente sufra y caiga cada vez en más desgracias, en más dolor, en más miseria. Pero, Señor, has reservado un remanente, Señor, para ti. Y hoy nos instruyes para que al igual, Señor, que vemos en esta lectura, Señor, nos conmovamos y actuemos para alcanzar, Señor, a los que no conocen ti, para los que han escogido, Señor, caminos apartados de tu ley. Por si quizás, Señor, tú en tu gracia y en tu amor puedan ser arrebatados del lazo del enemigo en que están cautivos. Ayúdanos, Señor de los cielos. Acompáñanos, Señor, en nuestra necesidad. Gracias por orar, Señor, en nuestras familias, con amigos, con vecinos, con tu gracia y con tu amor. Ten misericordia, Señor, de las autoridades. Ten misericordia, Señor, de estas negociaciones que se hacen en nuestro país para llegar a acuerdos, compromisos. Si esa es tu voluntad, Señor, tú, Señor, que todo lo puede, que todo lo hace, Señor, de manera perfecta, obra en tu gracia, Señor. De acuerdo a su misericordia tuya, te pedimos que nos ayudes y nos acompañes. Ayúdanos a alabar, a descansar en ti, a aguardar con confianza en tu voluntad en todas estas cosas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Sí, señor. Capítulo 34. Tengo acá la versión, hoy estoy observando acá la versión la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, que también es estupenda y nos dice sobre el reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Vamos a ver, porque es una historia bien interesante, la de este joven rey que trajo unas transformaciones que nos hablan hoy en día de la necesidad de una transformación que tanto necesita no solamente el mundo, sino la necesita la iglesia. Ahora nos vamos con las alabanzas. En esta mañana del domingo 30 de mayo invitamos a nuestra hermana Cristina Brown, saludamos a su esposo, nuestro hermano David Brown. Estamos dándole la bienvenida también a nuestro hermano Luis Jaspe, a su esposa Yolanda. Y acá está Felipe Rodríguez Morales, nuestro hijo, con el piano. Gracias por esas canciones que van directamente al cielo. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, hermana Cristina, hermano Luis Jaspe, a su esposa Yolanda, muchas gracias. Felipe, muchas gracias por el piano interpretado en esta mañana acá, para que esas canciones lleguen al cielo. No dudamos que el Señor las recibe y nos abren el escenario. Cada 8 días los himnos nos crean el ambiente para compartir la palabra del Señor. Y el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con un joven que empezó de niño a reinar. Viene el pueblo del Señor en una decadencia espiritual. No sé si el mundo de hoy está igual o peor, pero hay una decadencia en este momento en el pueblo de Dios de por lo menos 51 años con los últimos dos reinados antes de Josías. Reinó Amón, reinó Manasés, su padre y su abuelo, pero hicieron lo malo. Fueron malvados delante del Señor, corrompieron el pueblo y lo llevaron a una idolatría tremenda. Pero siempre que hay estas crisis espirituales, pues Dios va colocando personas, el pueblo clama, se arrepiente, hace votos, vuelven y les colocan un rey, vuelven y caen, y así. Y yo creo que así ha estado la iglesia también durante muchos años. Ha habido un descuido por la palabra del Señor rampante. Y creo que este tema nos trae gran enseñanza para la iglesia de hoy, para cada uno de nosotros como creyentes, para cada uno de nuestros hogares. Yo creo que este tema nos va a ayudar muchísimo. Bienvenidos entonces a participar de él. Las causas del juicio. Viene en una decadencia el pueblo por muchos años, por lo menos 250 años que no hay transformación, no se lee la palabra del Señor, y aquí nos vamos a ver que hay un reencuentro con la palabra, que eso es clave. El reencuentro con la palabra de Dios es fundamental para que haya renovación, reestructuración, pero también para que haya bendiciones. Como está en esa situación el pueblo, obviamente el Señor anuncia un juicio, y viene el juicio, pero al momento alguien lo detiene, como cuando Jonás predicó en Nínive, detuvo el juicio, y esa generación se salvó, pero sobre la otra generación llegó el juicio años más tarde. Hoy, nosotros somos los encargados de, a través de la predicación de la palabra del Señor, detener un tanto ese juicio. El Señor ya está por regresar, pero Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Y gracias a Dios que por la predicación del Evangelio está todavía el Señor esperando un tanto para venir, pero su regreso se acerca y también el juicio se acerca. Nosotros nos vamos, como Josías fue salvado de ese juicio, porque después llegó el juicio, unos años después sobre el pueblo de Israel, también la iglesia va a ser salvada, pero vendrá el juicio tarde o temprano, de ahí la necesidad de predicar el Evangelio. Las causas del juicio. Creemos que en el anhelo de la humanidad y una gran mayoría de creyentes es que terminen los conflictos, crisis, enfermedades, pandemia e injusticia. Creemos que ese es el anhelo que tiene hoy en día la humanidad. Pues todos queremos que haya paz, todos queremos que haya tranquilidad. Y con afán algunos imploran fervorosamente el favor de Dios mediante oraciones, ayunos, vigilias, devocionales, compromisos, etc. Se está haciendo de todo para que todo esto termine, para que terminen los problemas, para que venga el descanso, para que venga la paz. Eso se está haciendo, aún en las mismas iglesias. Para otros, como los vemos con los tapabocas en el cuello, o en la frente, o en una oreja, o en un brazo, para otros la indiferencia es tal que en su fatalismo ellos dicen, pues, o están convencidos que son cosas que tienen que suceder, ese es fatalismo, y que de algo nos tenemos que morir, entonces no les preocupa mucho, ese es fatalismo. Tenía que pasar así, entonces que me cuide o no me cuide, eso va a suceder. Entonces toman con tanta indiferencia la situación que colocan en riesgo a los demás. No tienen en cuenta su condición espiritual. Esto no es porque tenía que suceder. No tienen en cuenta su condición espiritual y menos que Dios esté llamando su atención de diferentes maneras
física, económica, social, familiar, incluyendo la naturaleza, porque Dios usa lo que sea por llamar la atención de la humanidad para que miren al cielo y para que puedan tener un momento de arrepentimiento. Pero resulta que están tranquilos, tiene que suceder así, que lo que ha de ser que sea, pero no se dan cuenta que la situación espiritual es precisamente la causante de tanta adversidad, de tanta crisis, es por esa falta de Dios en el hogar, por esa falta de la palabra viva, eso que vemos nosotros en las calles, en las ciudades, es la falta de Dios. No hay Dios en los hogares y desafortunadamente las consecuencias se pagan. Segundo de Crónicas 34:25 nos dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Tarde o temprano llega el juicio donde hay idolatría, desobediencia, donde hay pecado, donde no se tiene en cuenta a Dios. Tarde o temprano llegará el juicio. Igual que en los tiempos del rey Josías, la ausencia de la palabra de Dios lleva a todo tipo de pecado, pero también acarrea el juicio de Dios. Esta palabra, si falta en los hogares, si falta en las iglesias, lleva a la hecatombe a la humanidad. Porque lo que nos sostiene hoy en día por la pura misericordia del Señor es su palabra, porque ella nos enseña a conocerle y a depender de Él. Si la descuidamos, pronto vendrá la crisis. Hoy, lamentablemente, la iglesia ha perdido el interés por la palabra de Dios y da muy poca reverencia a los temas espirituales, lo cual la hace un blanco fácil para la invasión de todo tipo de doctrinas engañosas. Poca oración, poca meditación de la palabra del Señor. Estoy hablando en el contexto de iglesia. Mucha música, mucho jolgorio, mucha alegría. Hay cualquier otro tipo de espectáculos en iglesias atractivos. Se está distrayendo al hermano de una o de otra forma, a los fieles, pero realmente, por lo que vemos, por los programas que envían, muy poca atención, muy poca lectura, meditación y explicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo con eso? Pues que desde luego, tarde o temprano revienta por algún lado, viene la adversidad como la que estamos viendo en el mundo y en nuestro país. Y todavía la gente dice, tiene que suceder, de algo se tiene que morir, pero no reconocen ese distanciamiento que hay con Dios. Sacaron la Biblia de los colegios, de las entidades públicas, ya no hay oración, ya no les interesa lo que ellos llaman la religión. De cualquier manera tenía que ver con Dios en muchos colegios, pero sacaron todo eso y ahora, pues digamos espiritualmente hay una anarquía donde cada cual escoge el Dios que bien le parece. Y como lo digo siempre, las consecuencias llegan en cualquier momento. En busca de soluciones, la iglesia se ha involucrado en diferentes tipos de actividades, ignorando que una auténtica renovación se produce solo con la verdadera y directa confrontación con la palabra de Dios. El mundo que está sufriendo, ese mundo que está perdido, debe oír el Evangelio, pero también en su momento debe ser confrontado con la palabra, que precisamente es por la ausencia de Dios en los hogares, en la vida personal, en las entidades, en las instituciones. Esa ausencia de la palabra del Señor está causando los peores estragos. ¿Por qué? Porque Dios también envía los juicios suficientes para que le reconozcan a Él. Y si no quieren reconocerlo, tarde o temprano llegará el fin. Y va a ser muy lamentable. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. ¿Cómo caminar con Dios? Porque muchos lo anhelamos. Yo creo que muchos de nosotros queremos caminar con Dios, pero se nos presentan muchas dificultades en razón a todo lo que está pasando, en razón a los atractivos del mundo, pero también a la enfermedad, al pecado. Hay situaciones que nos complican la vida y que es posible que hagan difícil ese caminar con Dios. Pero en esta mañana, con este tema, que el Señor nos permita caminar con Dios, como Él quiere,
Ese es el anhelo del Señor. Él no quiere que estemos separados de Él, porque bien lo dijo en el Evangelio de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Él quiere que caminemos de su mano. Está en el segundo libro de Crónicas, que nos estuvo leyendo nuestro hermano John, capítulo 34. Crónicas, capítulo 34. Voy en medio de las diapositivas a hacer algunas reflexiones sobre lo que estamos aprendiendo, lo que estamos meditando en esta mañana. El reinado de Josías. Segundo de Crónicas 34:1 nos dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Un rey excepcional, hermanos, pero excepcional, como Josías, de gran ejemplo. El hijo del rey Amón, Josías, tenía solo 8 años cuando fue coronado rey. Sin embargo, este joven decidió que quería seguir a Dios en lugar de continuar los caminos perversos de su padre y abuelo, tanto de Amón su papá como de Manasés su abuelito, que hicieron lo peor. Él dijo, me voy por el centro y puro joven, de manera que la juventud o la edad no es ningún impedimento para tomar decisiones espirituales y decisiones en la vida. Hay momentos en que ya se madura hasta tal punto. Este chico estaba pero bien encaminado, hermanos. El reinado de Josías fue la última era de reforma en el reino de Judá. Actuó resueltamente contra la idolatría y alentó al pueblo a volver al Señor. Desde los 16 años de edad comenzó a cultivar un amor a Dios en su corazón. Y 4 años después, a los 20, su carácter y devoción era lo suficientemente fuerte que emprendió la purificación de la nación. Imagínense, un chico de 8, de 16, de 20 años tomando decisiones contundentes contra la idolatría, que es un riesgo. Cuando las multitudes están enfocadas en algo, es un riesgo quitarlas o moverlas de ahí. Y mucho más en el campo espiritual es difícil, pero para Dios nada es imposible, hermanos. Josías, un rey piadoso. Segundo de Crónicas 34 nos dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, como debe ser la vida de un creyente, hermanos, recta. No que no tengamos dificultades, que no pequemos, desde luego, pero nuestra vida espiritual rápido, el Espíritu Santo nos reconviene para que entremos de nuevo por el camino cuando nos tratamos de desviar y seguimos con Él. En su juventud el rey Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 20 años de edad comenzó a realizar las reformas en el reino de Judá o del sur. Aquí vemos que a pesar de venir de una familia con pasado malvado y vil, un hombre puede sobreponerse a su linaje y ambiente si así lo desea y permitirle a Dios que gobierne su vida. Alguien dice, no, es que mi papá era así o que mi mamá no era así. No, en la vida espiritual uno toma las decisiones. Si el papá o la mamá no fueron los mejores creyentes o no lo son, pero si uno tiene ese carácter con Dios, se compromete con Él, sigue adelante por encima del linaje, de los apellidos o de las regiones donde uno haya nacido. Este Josías, un rey piadoso, un rey ejemplar, derribar y edificar. Nos dice, segundo de Crónicas 34:4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Allá mismo, a sus mismos seguidores, allá mismo le roció, que dice aquí, las cenizas, el polvo que resultó después de haber destrozado y quemado estas imágenes. Estaba resuelto. Es necesario primero derribar totalmente los ídolos para concentrarse en restablecer la verdadera adoración a Jehová. Uno no puede tener una buena comunión o restablecer una relación con Dios a menos que no haya derribado lo que tenga en el corazón que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Acordémonos que este no es el corazón espiritual, este es el que bombea la sangre, que es vital para el cuerpo. El corazón está acá, la mente, el espíritu. Aquí están los pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y mientras aquí no haya una limpieza, si hay algún
rescoldo por ahí de envidia, de odio, resentimiento, de falta de perdón, si hay por ahí algún vestigio de algún ídolo, no se puede caminar con Dios. No puede haber una buena relación o comunión con el Creador del universo. Como veremos en el desarrollo de este pasaje, no es suficiente derribar, también debemos edificar, no solamente tumbar, quitar, sino edificar, fortalecer. Con Josías, este joven rey es haciendo o diciendo y haciendo. Segundo de Crónicas 34:5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. 34:6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Sacó del templo la imagen de madera de acera, la quemó y esparció las cenizas sobre los sepulcros de los hijos del pueblo y derribó los lugares de prostitución idolátrica, del culto de prostitución masculina, los sodomitas, en el área del templo, donde las mujeres tejían tiendas para la imagen de acera, de modo que no pudieran usarse de nuevo. No dejó huellas para que no quedara algún recuerdo de dónde era que adorábamos. Derribó, tumbó, quemó, valientemente se enfrentó a todo esto este joven rey y está pendiente, está mirando que se estén haciendo las cosas. Eso no fue, vaya y hagan. Él estaba pendiente de todo esto con sus subalternos, quitando tropezaderos, hermanos. Esto sí que es necesario. Sí que es necesario. Segundo de Crónicas 34:7 nos dice, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hizo un trabajo arrollador, hermanos, quitando tropiezos. ¿Por qué? Porque los ídolos son el peor tropezadero que podemos tener los seres humanos. La meta suprema de Josías era restaurar el templo y traer la nación de regreso a adorar al Señor, pero sabía que tendría que destruir los viejos pecados antes de establecer nueva obediencia. No es bueno guardar pecados viejitos. Un pecado ahí guardado, eso complica, hermanos. Siempre vienen los recuerdos y además uno sabe que se está engañando, pero a Dios no lo engaña nadie. Primera de Corintios 5:7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya nosotros tenemos un Salvador. Ya entregó toda su vida por nosotros. Entonces debemos procurar hasta el máximo de andar limpios, sin esa vieja levadura que acá en el Nuevo Testamento se toma la levadura como pecado. No tenemos por qué tener ahí esa mezcolanza entre la Biblia, el mundo, los pecados. No va eso bien con Dios, hermanos. Él está muy pendiente de nosotros. Nosotros somos cartas leídas y la gente quiere ver en nosotros algo diferente. Y lo podemos mostrar cuando andamos con la palabra del Señor, con la oración, en buena comunión con nuestro Padre Celestial. Josías busca a Dios. Vemos lo que comenzó a hacer Josías en su edad adolescente, transcurridos 8 años de su reinado. Este es un breve resumen, hermanos. Su primer distintivo como rey, a pesar de contar con tan solo 16 años de edad, fue comenzar la búsqueda de Dios. ¿Pero qué es en realidad buscar a Dios? Más adelante añadiremos distintivos de su vida que nos darán luz al respecto de lo que es la búsqueda de Dios. Segundo, el principal distintivo de un cristiano, sea líder o no, es que sea conocido por hacer lo recto ante Dios. La práctica del pecado impide buscar a Dios. El testimonio queda por el piso. El cristiano debe buscar e imitar la buena herencia de sus antepasados e imitar sus conductas en cuanto a caminar con Dios, como dice 2 de Timoteo 1:5. Timoteo tenía el testimonio de su abuela y de su mamá, de Loida y de Eunice. Él se fijó en eso. Él sabía de quién había aprendido. Y ese fue un gran testimonio para el resto de su vida de este gran siervo de Dios, pastor también, como fue Timoteo, entrenado por Pablo. Tener comunión con Dios es estar de acuerdo con Él y no buscar la aprobación de los hombres. Tener comunión con Dios, estamos de acuerdo con Dios.
Él tiene mente, corazón y voluntad también, ¿no? Nosotros tenemos mente, corazón y voluntad, y cuando nuestra mente está pensando en Él, nuestro corazón está adorándole a Él, y nuestra voluntad le obedece a Él, estamos en armonía, estamos en comunión, estamos de acuerdo con Él, hermanos. Tercero, la juventud no es impedimento para buscar a Dios de todo corazón. Josías contaba con 16 años. A cualquier edad se puede y se debe hacer esa búsqueda. Hay personas que uno le hablan y todavía creen que son muy jóvenes. No, eso del evangelio es como para viejitos, para catanos como usted, le dicen a uno, eso es para gente vieja. Pero ellos creen que no pueden hacer un papel para Dios porque son jóvenes. Mentiras. Mire, este es un ejemplo para los jóvenes. Jóvenes que quieran seguir al Señor, que quieran servirle, Dios los va a usar. Sangre nueva, como decimos nosotros. Cuarto, la vida del cristiano debe reflejar sus convicciones, creencias y principios en su forma de pensar, hablar y actuar. Ese debe ser el testimonio cristiano, hermano, del creyente. El creyente debe ser consecuente con el Dios de la Biblia, lo que predica de Él, y con la congregación donde asiste. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. El creyente debe ser consecuente con el Dios que habla, con la Biblia que predica, de la iglesia donde está congregándose, debe ser consecuente su testimonio con ellos. Josías, un rey ejemplar. Segundo de Crónicas 34:8 dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Fueron enviados con ese propósito. El rey Josías ordenó a Safán, el gobernante de Jerusalén, que tomara el dinero y se lo diera al sumo sacerdote, Hilcías, para que contratara trabajadores e hicieran las reparaciones. Todo muy bien organizados, joven pero de autoridad. Segundo de Reyes 23:25 nos dice, ¿no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual? ¿Qué tal lo que dice la Biblia de este muchacho? No hubo otro como él ni antes ni después. ¡Qué testimonio, hermanos! Encantador, sin lugar a dudas. Segundo de Crónicas 34:9 nos dice que vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Recogieron plata en el templo para la reparación. Todos dieron con gozo, hermanos. ¡Qué confianza! Sin contratos entregaron este dinero, sin recibos o letras de cambio. El dinero fue entregado a los encargados de la obra. Cuando un gobernante obra con rectitud, sus subalternos proceden de igual manera, sin provocar dudas. Si al caso hay un riesgo en toda entidad y aún en la iglesia y aún en el hogar, es el riesgo cuando se maneja dinero. Porque la tentación está ahí. Pero aquí, hermanos, fue todo de la mano del Señor. Y es que la confianza crea un buen ambiente. Nos dice Crónicas 34:10, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Recibieron y aquí está, ustedes saben lo que deben hacer, no hay ninguna duda, inviertan lo que sea. Qué rico que se pudiera decir hoy, ¿no? En las entidades, en las iglesias, ahí está plata, no importa la que sea, para lo que va a hacer, se va a dedicar y no hay ni me firmen recibos. ¿Qué tal? Cuando se recoge dinero con un propósito específico, debe dársele cabal cumplimiento. Esto genera un ambiente de confianza saludable para todos. Cuando la plata que se recoge es con un propósito y se cumple, la gente queda satisfecha y sigue apoyando. El dinero ofrecido por el pueblo y recogido en el templo fue suficiente y se destinó al pago de salarios, materiales y todos los gastos de reparación. No hubo problemas, ahí está la platica, inviértanla. Escaseaba la palabra, hubo platica, pero la palabra estaba escaseando. Por aquella época no había muchas copias del libro, quizá había algunas otras en lugares distintos. No había muchos rollos, hermanos, era un privilegio, como hoy que tenemos 1, 2 y hasta 3 Biblias y en algunos casos no se lee.
Sin los rollos de las leyes de Dios o el liderazgo diligente para enseñar los caminos de Dios, el pueblo continuó adorando a dioses falsos. ¿Sí? Donde no hay palabra, ese es el riesgo, hermanos. Se cree todo lo que se dice. Es un gran riesgo cuando escasea la palabra de Dios tanto en el hogar como en la iglesia. Por eso no puede faltar, hermanos, el desayunito espiritual. Se abren las puertas en busca de alternativas y consejos de toda clase cuando no hay palabra de Dios, lo cual conlleva a caer en desobediencia e idolatría. Si no hay liderazgo espiritual, si no hay palabra, qué riesgo tan tremendo. Regresar a la palabra de Dios es abrir el camino a la comunión con el Creador, al avivamiento espiritual, al gozo en el hogar y de la iglesia. El regresar a la palabra de Dios, hermanos. Josías limpia la casa y la nación. Josías demostró que no solamente quería buscar y adorar a Jehová. Este es otro breve resumen. Primero, Josías demostró que de veras buscaba a Dios limpiando y eliminando los lugares altos de adoración a otros dioses, imágenes, esculturas, etc. Él demostró en eso la búsqueda del Señor, eliminando ídolos. Que antes dijo, ¿cómo es buscar a Dios? Quitarse uno lo que no le agrada a Dios. Ahí comienza la búsqueda de Dios. No solo lo hizo en sus dominios, sino que su celo por Dios lo llevó a limpiar más allá de lo que comprendía su reino. Fue personalmente a hacerlo, hermanos. Estaba ahí. Segundo, el creyente debe concentrarse en su búsqueda y adoración a Dios y quitar de su vida, comunidad, hogar y entorno todo lo que implica objeto, personas o cualquier elemento de idolatría. Nosotros debemos concentrarnos en eso. ¿Qué me está estorbando en mi comunión con Dios? ¿Qué me puede estar alando hacia un lado que me quite esa relación? Eso ya es un ídolo y debo, sin misericordia, decapitarlo. La idolatría, además de imágenes, puede ser el hogar, el trabajo, la empresa, iglesia, tradiciones, el estrato. Me las doy, me creo porque soy de estrato más, economía, popularidad, etc. Todo esto puede llegar a ser idolatría. O alguien en el hogar, o algo en el hogar, puede llevarlo a uno por la idolatría y daña la comunión con Dios. Tercero, somos responsables por limpiar nuestras vidas, comunidad y entorno. Sí, nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo una vida santa, gozosa y en plena dependencia de la voluntad de Dios, que motive a los no creyentes a ser diferentes a lo que son, siendo consecuentes entre lo que creemos y lo que vivimos, porque ese ha sido un grave error en el cristianismo, no ser consecuentes con lo que predicamos, porque una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que somos. Somos unos en la iglesia, en la calle, pero somos muy diferentes algunos en las cuatro paredes, que ahí es donde comienza el testimonio cristiano, con la esposa, el esposo, con los hijos, la nuera, el yerno, la tía, el tío, la suegra, el suegro. Ahí es donde comienza el testimonio, en el entorno familiar, hermanos. Segunda de Corintios 3:2 nos dice, nuestras cartas sois vosotros, dijo Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente sabe que somos creyentes, somos cartas leídas. De ahí que ese andar cristiano debe ser especial. Repito, no que no tengamos dificultades, alguna rabia, un momento difícil, pecado, porque en cualquier momento podemos pecar, pero nos recuperamos rápido por la obra del Espíritu Santo, nos redarguye, reconocemos, confesamos y nos apartamos de ese pecado y restablecemos la comunión con Dios. Encuentran la palabra. ¿Qué pasó en esa reparación que están haciendo del templo, hermanos? Allá entre los escombros, dice segundo de Crónicos 34:14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Encontraron la palabra que hacía años no se leía. Luego, mientras se realizaban las reparaciones, allí en el templo oculto, a la vista, había un rollo que contenía el libro de las leyes de Dios. Estaba ya oculto, pero se podía ver seguramente el sitio. Y alguien auscultó por allá, movió algo y vio el libro. Quizá el Pentateuco o el libro de Deuteronomio fue lo que encontraron. Pues no había más, como nosotros que tenemos 66 libros. El cual inmediatamente fue llevado al rey Josías y leído delante de él. Qué bendición el reencuentro con la palabra, hermanos. Traerá consigo no solo el restablecimiento de la comunión con el Padre, sino la dirección y bendición para el pueblo. Cuando hay un reencuentro con la Biblia, hermanos,
Si usted ha dejado de leer la Biblia por algún tiempo, si ha dejado de orar, el reencuentro va a traer dirección y bendición, no solamente para mi vida, para el hogar, para la iglesia y para el sitio donde esté, porque uno es un representante, un embajador de Jesucristo, hermanos. El reconocimiento de la palabra. Entonces se la encontraron y se la llevaron. Segundo de Crónicas 34:15 nos dice, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Hay quienes dicen que posiblemente Hilcías no sabía leer, que es muy posible que en aquella época era un privilegio saber leer. Y lo dio a Safán, dice la tradición, para que él lo entregara, para que él lo leyera delante del rey. Safán el escriba lo leyó y se lo entregó al rey luego de haberle rendido un informe sobre la ejecución de la obra. El rey reconoció el origen divino. Inmediatamente el rey supo de dónde venía. El rey reconoció el origen divino del libro y lo aceptó, porque hay gente que no acepta la palabra. Este sería el comienzo para una gran restauración espiritual del pueblo. Reconocer la palabra comienza a darse con una restauración, ese reconocimiento. Todo avivamiento verdadero, grande o pequeño, ha comenzado con el redescubrimiento y la enseñanza de la palabra de Dios. Desde luego, hermanos, donde en una comunidad, en un hogar, donde no haya palabra de Dios, donde no se pueda explicar o enseñar la palabra de Dios, pues obviamente no puede haber avivamiento y hay más riesgo de caer en pecado, en idolatría, en desobediencia. El rey Josías y su testimonio público. Segundo de Crónicas 34:18 nos dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Abrió el rollo y leyó Safán en él, en ese libro, delante del rey. ¿Cuál es la actitud del rey? Segundo de Crónicas 34:19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos porque comprendió el contenido de ella, hermanos. El rasgar públicamente la ropa indicaba una emoción muy fuerte, como la pena, el dolor por el pecado del pueblo y sus antepasados. Él comprendió lo que venía y entendió entonces que por causa de sus antepasados, por el pecado del pueblo, viene el castigo, hermanos, viene la disciplina. El rey quedó consternado cuando escuchó directamente y por primera vez la palabra de Dios. Él nunca había escuchado eso, hermano, por lo joven, y llevaba años guardado ese libro. Entonces quedó consternado cuando escuchó directamente y por primera vez la palabra de Dios, porque él y su pueblo se habían alejado de los mandamientos de Dios. Aunque directamente él no tenía tanta culpabilidad, pero estaba implícito en la desobediencia de su abuelo y de su papá. Misericordia para el rey. Dice segundo de Crónicas 34:22, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. No fueron directamente a Jeremías o Sofonías, que eran por aquella época los profetas. Hulda probablemente era la tía de Jeremías y confirmó los temores de Josías de que Dios castigaría pronto al pueblo de Judá por su corrupción, desobediencia e idolatría. Dios tenía un mensaje para el rey, que traería juicio a ese pueblo, pero no lo hará mientras que el rey Josías estuviera en el trono. Mire cómo es Dios. Como este rey rasgó sus vestiduras, se humilló a la presencia del Señor cuando escuchó la palabra, el Señor dijo, no le voy a permitir a usted pasar por el castigo que viene. Lo voy a llevar antes, lo voy a recoger. Y eso le anunció a él, que lo iba a recoger con sus padres. Está haciendo lo mismo con nosotros. No voy a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ustedes se humillan, ustedes leen la palabra, meditan en la palabra, oran y predican la palabra. No voy a permitir, iglesia, por lo que ustedes están haciendo, no les voy a permitir pasar por la tribulación. Antes me los voy a llevar. ¿Sí? Aprendemos ahí la lectura de la palabra. No fue solamente encontrarla, no solamente comprar una Biblia y tenerla, no solamente marcarla, no solamente enchaparla. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? Segundo de Crónicas 34:29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. ¿Para qué?
34:30, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Oído esto, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No sacó a los niños para allá, ni a los jóvenes para allá, ni a los más viejitos para allá. Todos van a oír lo que dice la palabra de Dios. Qué bien, ¿no? Aunque el rey Josías sabía que el juicio era inevitable, eso no le impidió reunir a todo el pueblo y entrar en compromiso serio con el Señor, porque hubiera podido decir, de todas maneras usted nos va a castigar, fatalismo, como tiene que suceder eso, pues ya dejemos así, viene el peligro, yo voy a advertir, voy a leerles, voy a compartirles, para que todos estén enterados. Puso la palabra de Dios delante del pueblo para que entendiesen cuán grave, es que de eso se trata, cuán grave era la situación y su profunda necesidad de arrepentimiento. Para eso es la Biblia, para que lo reconvenga a uno, para que lo confronte a uno y le haga ver la necesidad del arrepentimiento, porque todos somos pecadores. El rey leyó reverentemente las palabras de las leyes de Dios a todos, y él mismo, hermanos, prometió obedecerlas con todo corazón y con toda el alma, como debe ser las cosas con Dios. Me amarás con todo tu corazón, tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu Dios así. Primero, otro resumen breve. Josías estaba comprometido con una tarea muy grande junto a sus siervos: reparar la casa de Jehová, y aún así hizo un alto para escuchar la palabra de Dios. Es que no dijo, no tengo tiempo porque estamos trabajando, tengo que hacer muchas cosas, tengo muchos compromisos, hoy no puedo escuchar la palabra del Señor. No importa cuán ocupados estemos, es nuestro deber cada día separar tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Esto es importantísimo, hermanos. ¿Qué quiere decirnos el Señor cada día? Segundo, el cristiano, al igual que Josías, debe ser sensible a la palabra de Dios, dejarse confrontar por ella, reconocer el pecado, confesarlo delante de Dios y apartarse de todo lo que le mantenga en riesgo de volver a caer. Uno reconoce el pecado, lo confiesa y se aparta para evitar el riesgo de volver a caer, hermanos. Tercero, Josías, obedeciendo las costumbres de la época, mandó a consultar a Dios por lo que había escuchado en su palabra. Fue cuando envió para que la profetisa le dijera. Hoy el cristiano, de forma directa, no hay necesidad de profetas, no existen, puede acercarse a Dios y buscar su dirección y bendición para su vida, familia y ministerio. Acordémonos que cuando el velo se rasgó en el templo, quedamos en directo con Dios, ya no necesitamos ni sacerdotes, ni profetas, ni intermediarios. El único intermediario es Jesucristo. Cuando el velo se rasgó por su muerte en la cruz, quedamos en directa comunión con Dios para contarle y decirle lo que nosotros sentimos, y Él nos dice lo que debe decirnos, lo que tiene que decirnos cada día, en directo. Cuarto, el rey Josías, cuando congregó a los líderes y a todo el pueblo, les compartió la palabra de Dios y no su experiencia con Dios. Esto es muy interesante. Él no les contó la experiencia, sino les compartió la palabra de Dios. Porque las experiencias es un riesgo, ¿no? Este es el reto para hoy. Enfocarnos en la palabra de Dios, que es universal para todos, y no en experiencias particulares que puedan variar de una persona a otra y en un momento crear confusión. Es que el Señor me dio palabra, es que el Señor me dijo, y a mí el Señor me dice así, a mí el Señor me dice lo otro. No, es mejor compartirla. Y lo que el Señor le quiera decir a cada uno está aquí. Uno la comparte y a cada corazón llega como el Señor quiere que llegue, hermanos. Quinto, Josías nos desafía con un pacto de caminar con Dios y guardar su palabra. ¿Estamos dispuestos a seguirle? Josías nos desafía con un pacto de caminar con Dios. Todo esto que hemos visto es cómo caminar con Dios, ¿no? Fuera ídolos, fuera desobediencia, atención a la palabra, meditación en la palabra, vea. ¿Estamos dispuestos a seguirle? El rey Josías, un ejemplo a seguir, hermanos. ¿Cómo sería esto, hermanos, que nos dice segundo de Crónicas 35:25? Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Mire, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. ¿Cómo sería el testimonio de este rey, hermanos? Que escribieron sobre lo que él hizo y cantaron sobre lo que él hizo, hermanos. El profeta Jeremías compuso cánticos de lamento sobre Josías, que los cantantes lloraban para mostrar cuánto se extrañaría al rey, hermanos. ¿Qué tal el testimonio, hermanos?
La Biblia describe a Josías como un buen rey que hizo lo recto delante de Dios y del pueblo y nos dejó el ejemplo de cómo caminar con Dios. Un rey sensible a la palabra de Dios. Primero, se describe a Josías como un hombre totalmente convertido a Jehová, conforme al ideal establecido en Deuteronomio 6:4-9, que dice: y amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese fue Josías. Y eso debemos ser nosotros. El amor por Dios es sin titubeo, hermanos. Por eso digo, ¿no? Radicales somos, no fanáticos. O es con Dios, o con quién es entonces el romance que tenemos. Segundo, el rey Josías no solo buscó a Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que obedeció lo que ello decía. ¿Sabe una cosa, hermanos? Una cosa es escucharla y meditarla, y otra cosa es obedecerla. Tiene que ir todo integral. Meditarla, escucharla, meditarla, obedecerla y ahora compartirla. Las emociones deben estar controladas por la palabra de Dios. No es malo expresar los sentimientos, pero hay que sobrepasar eso y obedecer lo que Dios nos dice. No solamente experiencias como las predicaciones en muchas iglesias que vemos por las redes y por televisión, experiencias, atractivos, pero no palabra. Resulta que eso es atractivo, no queda nada. Puede uno hasta llorar. De hecho, yo estuve en iglesias donde lloré escuchando predicar, pero nunca me quedó nada porque realmente no leían la Biblia, sino cuentan sus experiencias, sus anécdotas, entre otras cosas, sus chistes. Es un atractivo y animan, pero de la palabra, que es la que permanece para siempre, no queda nada. ¿Por qué? Pues cuando no se lee, ¿qué va a quedar? Segundo, el cristiano, al igual que Josías, debe ser resuelto y demostrar en la práctica que está obedeciendo lo que Dios dice. No es nomás que yo soy creyente. Si un creyente no obedece la palabra del Señor, entonces hacerlo con pasión y fidelidad, perseverancia y en forma adecuada a la palabra de Dios. Hay que hacer con pasión esa demostración, ese ser cristiano, repito, sin fanatismo, sin emociones, pero debe ser apasionado. Esa demostración de nuestro amor por Jesucristo, por Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuarto, la principal obediencia del cristiano debe ser su propia vida. Su integridad se debe conocer en la comunidad. La gente debe saber quién predica, con quién vive, de qué vive, dónde vive, qué hace y de qué vive el que predica, qué hace, con quién vive. Porque eso no es nomás como... Yo no digo nada porque, como alguien dice, yo voy, llevo allá la plata, pero yo no me preocupo lo que hagan. ¿Qué tal esa vida cristiana, no, hermanos? Quinto, Dios nos llama hoy a retomar esta historia y aplicarla en nuestras vidas en todo tiempo y tal vez hoy más que nunca. Es necesario buscar a Dios de todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Así podemos enseñar a otros, enseñarles cómo caminar con Dios, que es nuestro tema, ¿no? Finalmente, queridos hermanos, para meditar. ¿Qué lograron las reformas y restauraciones de Josías? Durante su reinado hubo paz y bendición. Pero Dios no retiró su promesa original de juicio debido a los pecados de sus padres. Hubo paz, hubo bendición, hubo restauración, hubo gozo, hubo alegría mientras Él estuvo y mientras esa generación estuvo. Pero después todo falló. Volvieron a cambiar. No era verdad tanto avivamiento el de ellos. El rey sí hizo lo recto, pero muchos con el tiempo, rey caído, rey puesto, y cambian las cosas. Pero mientras estuvo él, qué bendición. Mientras hay palabra, qué bendición. Mientras hay reencuentro con la Biblia, qué gozo, hermanos. La vida y ministerio piadosos de Josías detuvieron unos pocos años la mano del juicio, pero el cautiverio se avecinaba y nada podía evitarlo, hermanos. Nada, como cuando el Señor le quitó el reinado a Saúl, que estamos leyendo, ¿no? Hoy lo he desechado, dice el Señor. Y después él lloró y quiso pedir misericordia. Ya estaba David nombrado, ya lo que sucedió, sucedió. Por eso es bueno tener en cuenta la palabra del Señor, porque vendrá el día en que ya lo que fue, fue. Aunque mientras haya Dios hay esperanza, hay misericordia. Estamos en la era de la gracia. De ahí que nos toque estar caminando como Dios quiere, hermanos. Aunque no ha sido contundente la predicación del Evangelio de la salvación,
Ha demorado el juicio de Dios sobre la humanidad. Aún la iglesia no está cumpliendo cabalidad con la predicación del evangelio, y con todo y eso, el Señor está esperando con su paciencia. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que, según algunos la tienen por tardanza, mire, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que mi papá, mi mamá, mis hijos sean salvos, mis nietos, mi yerno, mi nuera, mi suegro, mi suegra, que yo les comparte el Evangelio y la salvación, al vecino, al amigo, al político, al presidente, al gobernador, al magistrado, al juez, que todos conozcan de Dios. Uno no sabe quiénes se van a salvar, pero es nuestra misión compartirles el Evangelio como de lugar, a tiempo y fuera de tiempo. No puedo decir que se me acabaron los minutos, que está lloviendo, o que no traje las gafas, o que se me olvidó la Biblia, porque la Biblia también tengo que cargarla aquí para el momento que sea a tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar el momento en que no van a oírnos más, no quieren saber de Radio Mensaje de Libertad, no quieren saber de la predicación. Va a llegar el momento, hermanos, en que muchos ya no van a querer. Por eso nos toca apurarle. Esto es con denuedo, hermanos. Gracias por sus oraciones, hermanos, para poder seguir, porque esto lo sostiene la pura misericordia de Dios. A ustedes y a nosotros es el puro amor que nos sostiene, hermanos. Si una renovación espiritual sacudiera a las personas de nuestro tiempo por la obra de la palabra y el Espíritu Santo, desaparecerían muchos de los problemas que afectan al mundo de hoy. Si una renovación espiritual sacudiera, hermanos. La pandemia es para sacudir, hermanos, a las personas de nuestro tiempo por la obra de la palabra y del Espíritu Santo, desaparecerían muchos de los problemas que afectan al mundo de hoy. Porque es que queremos orar por el mundo para que se acaben los problemas, orar por mi casa para que se acaben los problemas, para que no haya adversidad, para que no venga ningún tipo de crisis. Pero no queremos comprometerlos con la palabra del Señor. Solo queremos que Dios actúe, que lluevan bendiciones. Ese no es el talante nuestro en la misión cristiana Mensaje de Libertad. Por eso siempre nos cercioramos. La oración, la persona cree, no, oremos para que crea. Para que conozca quién le va a hacer el milagro. Para que entonces sepa de la palabra del Señor y puedan desaparecer muchos de los problemas. Pero si simplemente nos limitamos, ore por mí, haga esto, pero no les hablamos del compromiso con Dios y no les hablamos del juicio que viene, somos unos hipócritas, o somos cobardes, o no tenemos el llamado cristiano. Porque todo cristiano le nace compartir el Evangelio. A todos los hijos de Dios. No se trata de estudiar o no estudiar. Se trata de, como el endemoniado de Gadara, muéstrele lo que yo hice contigo. Se trata de mostrarle el cambio, la conversión que hizo Jesucristo en el momento en que creímos en su muerte, sepultura y resurrección. Esto no es de especialistas, ni de eruditos, ni de maestros, hermanos. Esto es de personas que han puesto humildemente la confianza en el Señor. Y no podemos callar, hermanos. Tenemos que confrontar, no discutir, no pelear. Confrontar quiere decir hacerle ver al mundo la necesidad de lo que está pasando hoy en día, como en nuestro país, es por la falta de Dios. Y lástima que la iglesia esté comprometida en otras actividades, que no esté comprometida en la predicación. Para eso nos dejaron a nosotros. Ese fue el compromiso. Id y predicad el Evangelio. Y 2 Timoteo nos dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, creyente, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el día en que van a seguir los mismos discursos, los mismos chistes, la misma distracción que están haciendo hoy. La van a seguir más y más y más y se van a apartar definitivamente de la palabra. Esto no indica que nadie se va a salvar, sí, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Volvería, si nosotros predicamos la palabra, la estabilidad a las familias, a las relaciones matrimoniales, a los miembros de la sociedad en general que también experimentan graves problemas de convivencia al mundo. Si el mundo conoce la palabra, van a llegar a reflexionar, a recapacitar y a creer en Dios. Dios sabe a quiénes va a salvar, lo repito, solamente Él lo sabe. La misión nuestra es predicar. Y finalmente, hermanos, si como iglesia nos reencontramos sinceramente con la palabra de Dios, la vivimos y predicamos como Josías, si lo vieron, lograremos un gran avivamiento, llevaremos a muchos a la salvación y juntos, ellos y nosotros, caminaremos con Dios. Amén. Ese es nuestro tema, que creo que no requiere tanta explicación, que estaba escondidito allá, en el capítulo 34 de 2 de Crónicas.
Léalo, hermanos, lea lo que hice antes y después para que compruebe todo lo que estaba pasando este pueblo del Señor, todo lo que estaba sucediendo, igual a hoy. El mundo necesita, hermanos, un reencuentro con la palabra. La iglesia, los hogares necesitan un reencuentro con la palabra de Dios. Y entonces cambiarán las cosas. No quiere decir esto que se acaben los problemas en definitiva, porque Cristo viene, pero sí va a cambiar esto, la actitud, la manera de pensar, va a llegar la paz verdaderamente, que es la que da el Salvador Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, es como yo la doy. Por eso necesitamos esa paz, necesitamos ese refrigerio, esos momentos de refrigerio, y solo lo podemos lograr con un reencuentro con la palabra de Dios. Amén. Felicito a los hermanos que pueden sacar tiempo para leerla. Algunos por trabajo no lo pueden hacer, pero cada quien sabrá. Dios mira las cosas con justicia y recompensará a cada uno. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por hablarnos a través del libro tuyo, Señor, de la palabra tuya. Gracias por hablarnos a través de Josías, la necesidad que tenemos de desarraigarnos, limpiarnos de cualquier ídolo que nos lleve a no estar siguiendo tus pisadas, a no estar caminando contigo como debe ser. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ti, a tu palabra, a meditar en ella todos los días, a leerla, a vivirla como Josías, a aplicarla y a compartirla a jóvenes, a adultos, ancianos, a quien sea. Aplica, por favor, esta enseñanza, este tema de 2 de Crónicas, capítulo 34, aplícalo, por favor, a nuestras vidas, para que haya reformas en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Te lo agradecemos inmensamente. En el poder de tu Espíritu, por favor, hazlo, Padre Santo. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, ahora vamos con la oración por los cumpleañeros. Está de cumpleaños entonces el martes nuestra hermana Ernestina Lazo, el miércoles Valentina Mayorga y el viernes Tatiana González. 3 mujeres, vea. Vamos a orar por ellas y luego por las peticiones que hay, pues generales, ¿no? Oremos. Padre, muchas gracias por la palabra de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser como Josías. Te lo agradecemos, Padre Santo. Gracias porque le das un año más de vida esta semana a 3 mujeres, Padre Santo. A nuestra hermana Ernestina Lazo, ella conoce el Evangelio ya hace años. Gracias, Padre del cielo, por mantenerla en tus caminos y que con sus hermanos, con la familia y con la iglesia pase un día muy feliz, contenta y gozosa. Feliz cumpleaños, hermana Ernestina. También queremos orar por Valentina, la hija de nuestra hermana Constanza. Saludamos a su hermano Julián, a la abuelita Natilde, esperamos que se recupere también de COVID-19, por su tío William, que también tiene esta dificultad. Gracias por hacerte cargo de Valentina desde su juventud, Señor. Acompáñala, guíala, por favor, oriéntala. Y gracias por esa protección para ella. Te lo agradecemos, Padre. Feliz cumpleaños, Valentina. Que haya un día de harta felicidad. Y también el viernes cumpleaños Tatiana González. Tatiana también conoce el Evangelio, como su hermana Talía, como su mamá Nidia, su papá Gabriel. Anhelamos, Padre del cielo, que ella pueda continuar con esa protección, ese amor tuyo, esa dirección en la vida de ella. Gracias, Padre, porque desde jóvenes están conociendo tu palabra como Josías, desde jóvenes. Te damos gracias por todo esto, Tatiana, en compañía de sus seres queridos y con la iglesia estamos deseando el mejor día, un cumpleaños, muchas felicidades. Padre, gracias por hacerte cargo de las peticiones que has escuchado todos estos días. Tú las conoces. Te agradecemos, Padre, esas respuestas que estás dando continuamente. Te alabamos, Señor. ¿Quién como tú, hacedor de maravillas? Gracias por estar siempre respondiendo. Qué paciencia la tuya, Padre. Te alabamos, Dios del cielo, porque nunca fallas. Nos permites pasar por desiertos,
nos permites aún pasar por el valle de sombra de muerte, pero tú estás ahí cuidándonos, vigilándonos, protegiéndonos. Gracias por contestar por cada petición en cuanto a la salud mental, física, emocional, en cuanto a la parte económica, en cuanto a la tramitación de documentos, en cuanto a la restauración de hogares cristianos. También gracias por participar en la resolución de conflictos familiares. Todo esto te lo agradecemos, Padre, porque tú estás pendiente, tú conoces cada petición. Gracias por responder, Padre Santo, por esos hermanos que están pendientes de las vacunaciones ahora, que están pendientes de citas médicas, de viajes, ante tanta dificultad que hay, pero tú estás ahí limpiando el camino, Señor. Te lo agradecemos inmensamente. Gracias por contestarle a las madres que están orando, a las madres que tienen hijas enfermas o hijos enfermos, a los padres que aún no han llegado al Evangelio, a aquellas personas que están en las adicciones. Gracias por rescatarlas, Padre Santo, para la honra y la gloria tuya. Gracias por levantar a aquellos amigos y personas que están en las peticiones por estar padeciendo de COVID-19. Te agradecemos, Señor, que los que no son salvos escuchen de ti para la salvación y tú los levantarás. Y por los que son salvos, Padre, que los fortalezcas, y a esas familias que creen en ti, que pronto verán la victoria también con ellos, con los unos y con los otros, con los que creen y con los que no creen. Tú tienes misericordia. Imploramos por ella, Padre Santo. Gracias por que nuestras autoridades escuchen el Evangelio para la salvación, Dios del cielo. Anhelamos que nuestros gobernantes conozcan de ti para que puedan obrar de una manera distinta. Todo esto está en tus manos, Señor. Nuestros hijos, nuestros seres queridos, los confiamos a ti. Gracias por salvar los hogares. Gracias, Padre Santo, por el crecimiento espiritual, personal, familiar y de la iglesia. Ayúdanos a seguir adelante y gracias por mis hermanos que siempre han estado sacando tiempo para escuchar estos programas, para apoyar estos ministerios. Gracias por amarles, salvarles y gracias por bendecirles, Señor. Eso has hecho tú con la iglesia. La has salvado, has muerto por ella en la cruz, la cuidas, la proteges y la bendices, Padre Santo. Te lo agradecemos inmensamente. En el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Cristo nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya, Padre Santo. Bien, hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo que esperamos sea de gran ayuda espiritual para todos nosotros. Dios mediante, mañana nos sintonizamos a las 5. Seguimos con el primer libro de Samuel. Vamos apurándole ya. Hay capítulos que ustedes han escuchado, nos toca demorarnos un poquito. Y por las noches, gracias por enviarnos sus temas que han sido también de mucha ayuda espiritual. No duden en escribirnos sobre qué quieren que tratemos en las noches y también hacernos llegar sus peticiones para constantemente estar informados de quién necesita esas oraciones. Esas oraciones llegan al cielo, el poder es de Dios, Él es el que responde en el momento adecuado y siempre esperaremos en Él porque no tenemos a quién más ir. Él es el único Dios que tenemos, a Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo, nuestra convicción y su preciosa palabra, nuestra dirección. Estamos mejor equipados que nadie. ¿Cómo no aprovechamos esta oportunidad de compartir el Evangelio a la humanidad? Me resta desearles un nuevo comienzo de mes. Ya entramos al 6º mes, a junio. Una tarde feliz y una semana llena de felicidad, pero de mucha felicidad.